Hola amigos que me escuchan, tengan muy feliz día el día que ustedes escuchen esta grabación. Hoy es sábado 9 de febrero del año 2019 y antes de comenzar el tema de hoy quiero decirles un par de cosas. Am, lo primero es que por motivos de una decisión de empezar a partir del próximo sábado a hacer estudios bíblicos o estudios de las escrituras en la sinagoga. Entonces he tomado la decisión de cambiar estas grabaciones para los domingos. Todavía no sé a qué hora lo voy a hacer. Y lo otro importante es que yo espero que ustedes estén suscritos y si no lo han hecho, por favor háganlo porque yo no estoy enviando estos videos a ningún correo. Tampoco estoy en este momento en Facebook, tomé la decisión de no estar allí y yo espero que se suscriban para que sepan cuándo les está llegando, cuando estoy poniendo un video nuevo. Normalmente quiero hacer un video cada semana. Las pasadas semanas, por el asunto de mi viaje a Colombia y otras cosas que pasaron en la mitad, no pude hacer los videos, pero lo que yo quisiera es hacer uno cada semana, si esto es posible. En cuanto al tema de que estamos tocando, el tema general que estamos tocando en este momento es el tema de las fiestas o las congregaciones del Señor. Am, en inglés los appointment times o los tiempos de encuentro con Él. Y vamos a seguir en estos temas hasta que terminemos la última convocación, que es la de los tabernáculos. Yo creo que hoy vamos a tener la última parte de la convocación que está en la mitad, que es llamada semanas y en español lo conocemos como el Pentecostés. Creo que hoy vamos a terminar esta convocación y entonces ya a partir del próximo domingo estaré grabando la siguiente convocación que ya inicia las convocaciones del otoño y empieza con la proclamación, así se llama la que vamos a ver, y también conocida por muchos como las trompetas, el shofar para nosotros también. Bueno, ahora sobre cosas un poco inesperadas, les cuento que la semana antepasada no tuvimos escuela toda la semana y esta semana que terminó tuvimos escuela solamente el lunes y el martes. Miércoles, jueves, viernes no tuvimos escuela. Así que tuve mucho tiempo para avanzar en mi trabajo personal, que es escribir libros para niños, y también para estudiar mucho la palabra de Dios, ver muchos videos, meditar mucho. Y la verdad me ha dado mucha paz esta semana porque el invierno lo invita a uno como a encerrarse y a estar más en soledad, pero a la vez también lo invita a uno a estar más también en compañía, más íntima con Dios. Aunque yo sé que es muy importante congregarse y es uno de los temas que voy a presentar hoy también. Bueno, entonces vamos a continuar con estas diapositivas que había yo ya preparado hacía días para el tema del Pentecostés. Ya como ya presenté la semana pasada la número 11 y vamos hasta la número 11, perdón, y vamos entonces voy a tratar de cubrir las que quedan, que son desde la 12 hasta la 16. Entonces vamos a empezar con Romanos 8, que habla de vivir según el Espíritu. Eh, vamos a ver si me acuerdo cómo funciona esto, siempre se me olvida. Ok, aquí vamos. Entonces dice así, desde el verso 7, ya que la mente puesta en la carne es enigma de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Miren que está diciendo que cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos
puestos en las cosas materiales que son las de la carne, eh, entonces nosotros no entendemos a Dios porque no estamos sujetos a la ley de Dios y ni siquiera podemos hacerlo porque la mente está en las cosas de lo físico, de lo material. Entonces, aunque la mente quiera, no puede hacerlo. Necesita pues estar primero sujeta a la ley de Dios. Una vez nos sujetemos a la ley de Dios, ya el Espíritu viene a morar en nosotros, como explicaba la semana pasada, y de esa manera ya se puede, se puede sujetar a la ley de Dios, ¿ok? Entonces, en el verso 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, voy en el verso 9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él. Ok, el verso 9, lástima que yo no lo resalté, pero nos dice que si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y miren que después dice, pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías. Esto nos muestra claramente que el Espíritu de Dios es lo mismo que el Espíritu del Mesías. ¿Sí? Entonces, el Espíritu, yo ya hablé mucho la semana pasada de este hecho de que Dios el Padre y el Hijo comparten el mismo Espíritu. Pero aquí otra vez estamos constatando esto en el verso 9 y lo vamos a seguir constatando en Romanos 8. Vamos a ver más adelante qué dice. Dice en el 10, y si el Mesías está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Recuerden que tenemos unos cuerpos pecaminosos, ¿sí? Y unos cuerpos que están, digamos, destinados a la muerte eterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el pecado mismo. La paga del pecado es muerte. Pero entonces, el espíritu el espíritu de Yeshua al morar en nosotros como Él es vida, entonces, entonces por esa justicia que tiene Yeshua, por esa justicia nosotros podemos vivir. En el verso 11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Yeshua de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó al Mesías Yeshua de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Bien, entonces, vamos a leer despacio esta parte porque dice, el Espíritu de aquel que resucitó a Yeshua. Definitivamente no está hablando de Yeshua, está hablando del Espíritu que resucitó a Yeshua. ¿Ok? Del espíritu de aquel, no dice solamente del espíritu que resucitó a Yeshua, sino del espíritu de aquel. Es decir, que aquel no puede ser el Espíritu Santo porque dice el espíritu de aquel. Entonces, el espíritu de aquel es el espíritu, ese aquel se refiere al Padre, es el espíritu del Padre, el que resucitó a Yeshua. ¿Ok? Entonces luego dice, el mismo que resucitó al Mesías Yeshua de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Ya sabemos quién resucitó a Yeshua, ¿sí? El Padre lo resucitó mediante su Espíritu, ¿ok? Porque dice aquí, por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esa, esa ese pronombre aquí, posesivo, en este caso no es un pronombre, es un adjetivo. Ese adjetivo posesivo, su, en el verso 11, cuando dice su espíritu, se refiere al espíritu de el Padre, porque está hablando el espíritu de aquel que resucitó a Yeshua.
su espíritu, el espíritu de aquel, y ya sabemos que aquel es ese Padre porque no hay otro, ¿sí? No hay otro, ¿ok? Entonces, el espíritu del Padre habita en nosotros, ¿ok? Verso 14. Ahora sí vamos a comprobar definitivamente que está hablando del Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En las escrituras, en lo que se llaman o la gente llama el Antiguo Testamento y yo llamo el Antiguo Pacto, como en el Nuevo Pacto, siempre que se habla de Dios, allí se refiere al Padre, ¿ok? Porque al Hijo se le llama Yeshua o el Hijo, no se le llama Dios en las Escrituras, sino que se le llama el Hijo de Dios. Entonces, aquí realmente se refiere al Padre, así que todos son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y yo quiero comprobarles que se refiere al Padre si leemos más adelante en el verso 15. Desde el verso 15 hasta el 17 vamos a ver que se refiere al Padre, ¿ok? Vamos a ver por qué. Dice en el verso 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Es decir, que somos adoptados por el Padre como hijos, por el cual clamamos Abba. Abba en hebreo es Padre. Y 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Recuerden que tenemos el espíritu nuestro, que es el que vive en nuestros cuerpos, es nuestro espíritu, pero también tenemos el espíritu que estamos invitando a morar con nosotros si guardamos la Torah, y es el espíritu mismo de Dios, el Padre, sí, ese espíritu que Él comparte con su Hijo. Entonces ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el verso 17 dice, y esto es lo más importante para entender que ese espíritu es el del Padre, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con el Mesías. Entonces aquí nos está diciendo que el Mesías es heredero de Dios. ¿Sí? El Mesías es heredero de Dios. Hereda. ¿Qué hereda el Mesías de Dios? El Padre. Hereda el reino. Y nosotros somos herederos de ese reino y somos coherederos porque heredamos junto con el Mesías, porque el Mesías va a ser y es en este momento, digamos que nuestro prometido, y, y llegará a ser nuestro esposo porque vamos a vivir con él. Entonces vamos a ser coherederos con el Mesías. Si en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos glorificados con él. Ese padecimiento en la época de Shaul era muy fuerte, era un padecimiento realmente fuerte porque era un rechazo de todo el mundo y era una persecución, y al final para ellos, todos estos mártires, el final era la muerte, y no cualquier muerte, era una muerte muy dolorosa. Entonces, de verdad ellos padecían con el Mesías. No podemos decir lo mismo de nosotros hoy. Nosotros vivimos muy cómodos hoy. Somos ese grupo de creyentes que no hemos tenido una vida realmente muy fácil dentro de lo que creemos. Ha sido una vida muy fácil, no hemos tenido que sufrir todavía para demostrar lo que creemos. Pero aquí dice que si en verdad padecemos con Él, es decir, que cuando uno recibe el Espíritu del Mesías, uno debe estar dispuesto a padecer rechazo, persecución, todo lo que venga, ¿sí? Porque tiene que preferirlo a Él por encima de todo lo que venga. Y de esa manera uno puede ser glorificado con Él porque se mantuvo fiel a Él. Ok, ahora vamos a pasar a los dones del Espíritu. Y para eso vamos a ir a 1 Corintios 12.
Esta parte también es importante entenderla porque am, hay muchas personas que malentienden los dones. Entonces vamos a verlo con cuidado también, ¿no? Dice en el verso 12, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Por eso lo estamos leyendo, porque Pablo dice que no debemos ignorar estos dones. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Ok, esta carta es a los Corintios y, les está hablando a los gentiles, porque los gentiles eran los que eran paganos antes y eran los que adoraban eh, ídolos. Ídolos, ellos hacían estatuillas de cosas y tenían muchos dioses y adoraban estos ídolos que eran mudos, que no hablaban, pero ellos los adoraban. Esto no es para los judíos porque los judíos iban al templo y no adoraban ídolos. Este mensaje es para los que empezaron a entrar a las sinagogas judías, pero que venían del grupo de los gentiles. Dice en el verso 3, por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Yeshua es anatema. Y nadie puede decir Yeshua es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que el reconocimiento de Yeshua como el Señor, el soberano, el solo reconocimiento de que Yeshua, de quién es el Yeshua siendo el Mesías, el solo reconocimiento de él como el Mesías, el ungido del Padre, ya nos está diciendo que tenemos el Espíritu Santo. Pero no solamente, aunque no lo dice la palabra, pero digo yo que no solamente es decirlo, sino no solamente decirlo con los labios, sino también manifestarlo con nuestras acciones, con nuestra obediencia a Dios. Bien, vamos a hablar entonces de la diversidad y la unidad de los dones, a partir del verso 4. Dice así, ahora bien hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Ok, no hay un espíritu para cada don. El espíritu de Dios es el mismo, pero el espíritu da diversos dones a las personas según lo que quiera hacer con cada persona. Dice en el verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Quiero parar aquí para explicar un poquito el asunto de la diferencia entre los dones y los ministerios y por qué no de una vez las operaciones. Dice en el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces vamos a hablar primero vamos a hablar del Padre, de Dios el Padre, como el manager, el gerente general de una compañía, digámoslo así. El que tiene la autoridad de decir, vamos a hacer este departamento, estos son los planes, y el que organiza toda la empresa, el que toma las grandes decisiones y, y el que tiene esa autoridad para tomarlas y para que se ejecuten. Eso es lo que hace el Padre. Él es el que hace las operaciones para que todo lo que Él decida para cada uno de nosotros se cumpla. Luego vienen los ministerios, que es la obra de Yeshua, que es el creador. Entonces vienen los ministerios. Dice, bueno, sería bueno que se hicieran más iglesias en el mundo, o sería bueno que se hiciera un programa de evangelización, o sería bueno que se hiciera un programa de ayuda a los pobres. En fin, todos estos son ministerios que son de servicio y a veces también, ¿por qué no?, de adoración. Pero para poder ejecutar esos ministerios, porque el Hijo es el que ejecuta todas estas cosas, porque Él es amor, Él es el que ejecuta, Él es el amor. Luego se necesita que se cree en nosotros esa habilidad de hacerlos. Como cuando
Dios creó, cuando Dios hizo su santuario en el desierto o mandó a Moisés a hacerlo, Dios les dio sabiduría a algunas personas y habilidad para que pudiesen tallar y hacer todas estas partes del santuario como Él quería que ellos las hicieran. Entonces, de igual manera, el Espíritu es el que les da a las personas esa habilidad, que aquí la llaman dones, de poder usar su propia mente y su cuerpo para algo que sirva para un ministerio. Entonces, si el ministerio es, por ejemplo, llevar el mensaje a una tribu determinada, que no ha escuchado nunca, pero se necesita el lenguaje, entonces ese es el ministerio, llevar ese mensaje o evangelizar, y el don que el Espíritu le va a dar a una persona que llegue allí es el don de lenguas, porque le va a permitir hablar en esa lengua nativa y explicar eso que se necesita que ellos entiendan. Entonces, es muy importante, ya pues aplicándolo a nuestra vida diaria, a nuestra vida presente, yo diría que es muy importante que nosotros le pidamos a Dios que nos diga para qué quiere usarnos, en qué ministerio quiere que nosotros trabajemos, y con base en ese ministerio o en esa necesidad, Él nos va a dar los dones que necesitamos. Si es hablar de su palabra, predicar, enseñar, en fin. Yo, por ejemplo, le estoy pidiendo a Dios que me dé, que me permita trabajar en este ministerio de enseñar su palabra, pero con discernimiento. Le estoy pidiendo eso y por eso necesito este don del discernimiento para no interpretar mal las escrituras, porque me asusta mucho hacer una mala interpretación. Entonces, eso pues debe ser claro, la diferencia entre dones, ministerios y operaciones. Creo que debe ser muy claro. Entonces vamos a continuar. Voy a poner la imagen grande ahora para continuar con el verso 7 que dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que, como ya les dije, entender que es solo un espíritu, pero ese espíritu distribuye dones de acuerdo con su voluntad. En el verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es el Mesías. Miren que ahora está hablando del Mesías, ¿ok? Del cuerpo del Mesías. Nosotros somos el cuerpo del Mesías, digámoslo así. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, que una vez el espíritu del Mesías está en nosotros, ya estamos hablando del cuerpo espiritual del Mesías, que somos todos nosotros. Yo creo que esto ya está suficientemente claro, y entonces vamos a pasar a la diapositiva siguiente, que habla del bautismo de los gentiles, que también es un tema que me parece importante entenderlo, porque siempre se pensaba solamente, hasta este punto se estaba hablando solamente de los judíos, pero ahora tenemos aquí a los gentiles. Entonces, dice en Hechos 10, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. El contexto de Hechos 10, 44, es el momento en el que se manda a llamar a Pedro.
para que vaya a la casa de Cornelio y hable al grupo de la familia de Cornelio. Pero Pedro no va solo, él va con un grupo de sus amigos, de sus allegados, no sé si apóstoles o solamente discípulos, pero va con un grupo de judíos a visitar a Cornelio, que lo está recibiendo, esperando en su casa con toda su familia y con algunos amigos. Entonces, después de que Pedro les habla, cae el Espíritu sobre todos los que están escuchando. Y dice en el verso 45, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Entonces, los creyentes que eran de la circuncisión son los creyentes judíos, porque los judíos eran los que eran circuncidados. Los gentiles no eran circuncidados, los judíos sí. Así que los judíos que fueron con Pedro, que lo acompañaron, estaban asombrados porque ellos nunca esperaron que el don del Espíritu fuese derramado también sobre los gentiles. Recordemos que ya había pasado el Pentecostés ya había sido derramado el Espíritu sobre todos estos judíos que estaban reunidos ese día del Pentecostés, pero ahí no había gentiles. Ahora tenemos el primer momento en el que algunos judíos son testigos del derramamiento del Espíritu Santo también sobre los gentiles. Es muy importante porque Dios en una visión le muestra a Pedro, le muestra una sábana con alimentos impuros y le dice que coma, en un simbolismo de que él le está diciendo a Pedro que acepte, que acepte el hecho de que los gentiles también pueden recibir la salvación. Entonces, recordemos que muchas personas piensan que esto de la sábana es literal, es decir, que eso quiere decir que podemos comer de todo tipo de carnes y todo esto. No es eso lo que está mostrando aquí. No es si leemos lo que Pedro dice, Pedro está diciendo que ya entendió lo que le estaba diciendo Dios con esta visión. Bien, entonces aquí tenemos un derramamiento del Espíritu sobre los gentiles. Después de que Pedro les habla, lo mismo que pasó en el Pentecostés, Pedro habló después del derramamiento, pero luego todos fueron bautizados. Aquí también hay un derramamiento. Y en el verso 46 dice, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Es decir, que lo mismo que pasó en el Pentecostés estaba pasando aquí. Había un hablar diferentes lenguas también. Y también estaban exaltando a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Normalmente la gente primero recibía el bautismo del agua, que era el bautismo que daba Juan el Bautista, y después ellos recibían el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero aquí estas personas recibieron el bautismo del Espíritu antes de recibir el bautismo del agua. Y esto es importante porque esto quiere decir que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. El Espíritu no dice, tú no te has bautizado con agua, por lo tanto yo no te voy a bautizar con mi Espíritu. Él no hace eso, ¿sí? El bautismo del agua es para testificar, pero Dios puede mandar su Espíritu Santo sobre cualquier persona bautizada o no. Luego dice en el 48, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua, el Mesías. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Aquí vemos entonces otra cosa importante y es que fueron bautizados en el nombre de Yeshua. Siempre todas las cosas se debían hacer en el nombre de Yeshua, no en otro nombre, sino en ese nombre. Si alguno de ustedes está pensando en bautizarse, debía hacerlo en el nombre de Yeshua. Muy importante eso. Ok, entonces vamos a la diapositiva número 15 aquí, que son los efectos del sermón de Pedro, ¿sí? Esto es después del sermón de Pedro en el Pentecostés, esto no es en
en el momento de la visita a Cornelio, sino en el Pentecostés. Dice así: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces estas personas tenían, según Pedro, ¿sí? Lo que debían hacer primero era bautizarse y después iban a recibir el don del Espíritu Santo. Y luego dice en el 39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Es decir, que la promesa era para todos, ¿sí? Los que estaban lejos y los que Dios llamara de ahí en adelante. Es decir, que esa promesa nos cubre a nosotros también. Y entonces dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Si es para nosotros también, debemos ser bautizados y después vamos a recibir el don del Espíritu. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Mire que las personas inmediatamente aceptaron ser bautizadas y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Me gusta esa palabra, ese número 3,000, porque 3,000 personas fueron también en en el día en que recibieron la ley en el Sinaí, o después en esa misma época, 3,000 también murieron por haber, digamos que, desobedecido o haber hecho algo diferente. También 3,000 personas murieron. Ahora, en el verso 42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Había cuatro cosas entonces hubo cuatro cosas que ellos empezaron a hacer y lo hacían, aquí dice continuamente, pero la palabra en griego es perseveraban, o sea, lo hacían con perseverancia. Y perseverancia es más que continuidad, ¿sí? Es estar con ese deseo, teniendo eso como una prioridad. Entonces, ¿cuál era su prioridad? Eran cuatro cosas y eran las enseñanzas de los apóstoles. Estas cosas se hacían normalmente en el templo y también en las casas de algunas de las personas que ofrecían sus casas. Entonces, las enseñanzas de los apóstoles, normalmente en el pórtico de Salomón se hacían también. La comunión no se refiere a tener lo que la Iglesia Católica llama comulgar o tomar la hostia o esto, no. La palabra aquí es koinonía en griego y se refiere a el compañerismo, es decir, estar todo el tiempo unidos y ayudándose mutuamente, velando unos por los otros en las necesidades materiales y también espirituales. Esa era la comunión, la koinonía a la que se refiere aquí, que viene de la raíz de estar en un grupo o estar unidos. Y el partimiento del pan. Y la expresión partir el pan era una expresión muy usada en esa época y desde muchos años atrás para hablar de comer juntos, ¿sí? No está hablando aquí de partir el pan de la cena del Señor, no que no lo puedan hacer, sino que aquí realmente se refiere a los elementos que los unen, que son las enseñanzas, la coinonía, que normalmente se refiere a estar velando unos por otros, bien sean las casas, en los pequeños grupos, o en el templo también, porque se reunían constantemente en el templo. El partimiento del pan, es decir, asegurarse de que todos comieran y reunirse por grupos pequeños en las casas para repartir los alimentos y compartirlos también, para asegurarse de que todos tuvieran la comida de cada día, ¿sí? Eso es muy importante. Y por eso en el Padre Nuestro dice, y Yeshua
et lechem hukenu, que quiere decir el pan que nos corresponde, dándolo hoy, el pan nuestro, ¿sí? Entonces se refiere a que Él nos sostiene con ese pan. No solamente se refiere ahí al pan material, sino también al pan de su palabra, ¿no? Y a la oración. Entonces estos son los cuatro elementos y, y quiero que los tengamos en cuenta. Me parece importante que los tengamos en cuenta si realmente queremos dedicarnos a, a servir a Dios, si queremos ser fieles a Dios, si queremos irnos por ese camino. Aquí nos están diciendo claramente cuáles son esas cuatro cosas que nosotros debemos hacer para ser miembros de ese cuerpo de Dios. Vamos a repetirlos otra vez. Dicen la enseñanza de los apóstoles, debemos estar estudiando la palabra de Dios. Si hay una persona que nos pueda guiar bien, si no, nosotros pidiéndole a Dios que nos dé un espíritu de discernimiento, estudiar su palabra. Esa es una que debemos hacer. La otra es la coinonía, que es estar siempre unidos, estar en compañerismo, ayudándonos unos a los otros, siempre velando unos por los otros. La tercera es el asegurarnos de que todos podamos comer juntos y repartir el pan, que a nadie le falte este pan, este alimento, porque el alimento era algo muy importante en la época de Yeshua, en la cultura medio oriental era muy importante, todo se hacía alrededor de un plato de comida, entonces que a nadie le falte ese plato de comida. Eso puede incluir y no descarta la cena del Señor, ¿sí? Es decir, que lógicamente que para tener la cena también necesitaban estar juntos y compartir la cena del Señor. Que cuando lo hacían, no les puedo asegurar cuándo lo hacían. Ahí se sabe que, por ejemplo, antes de terminar el Shabbat, de terminar el sábado, que se hace una cosa que se llama Havdalah, que significa la separación, es decir, que ya empieza la semana. Hay una costumbre, todavía hay esa costumbre de hacer una tercera comida, de comer una tercera comida, y consiste en algo muy liviano que es pan y puede ser una ensalada o algo poquito y vino, y entonces después se hace la despedida ya del sábado. Esto se hacía en esa época y entonces cada sábado pues se reunían a hacer esto. También se reunían el viernes cuando empezaba el sábado y hacían también comían el pan y el vino también el viernes antes de empezar el Shabbat. Entonces, realmente cuando se hace, no lo sé decir. Hay personas que dicen que se hacía el domingo porque malinterpretan el verso, creo que está en Corintios, que habla de que que Pablo les decía que guardaran las ofrendas el primer día de la semana, de tal manera que él no tuviera pues que empezar a recogerlas cuando fuera, sino que desde el primer día de la semana apartaran las ofrendas. En ninguna parte dice que se tenían que reunir el primer día de la semana, ni mucho menos para la cena del Señor. Ahí está hablando de guardar las ofrendas, de guardarlas, apartarlas, para que así cuando Él fuera, no sé en qué momento, ya las tuvieran listas. Así que no confundamos esa parte, eso es importante, ¿no? Y por último, la oración. Uh, la oración es la conversación continua con Dios y nosotros hay muchos ejemplos en la palabra del Señor de cuando se hace la oración. Si vemos por ejemplo a Daniel que lo hacía en la mañana y en la tarde, vemos por ejemplo normalmente a las horas del sacrificio, 9 de la mañana y 3 de la tarde se hace la oración. Um, no hay una indicación exacta de cuándo hacer la oración, porque la oración es una cosa que uno siente que ya la quiere hacer y la puede hacer en cualquier momento porque hay una línea telefónica con Dios abierta cada segundo. Es decir, que
que, que no tenemos ese problema de que vamos a hacer fila de espera ni nada de eso. Podemos hablarle cuando queramos y normalmente cuando uno se levanta ya le está dando las gracias de que le dio una noche más y uno quiere también que Dios lo bendiga en ese día y normalmente uno ora al levantarse, también ora al acostarse para pedirle que le dé el descanso, el sueño reparador y para darle gracias por el día. Y bueno, y ya en el día, algunos no tienen tiempo de volver a hablar con él en el día, otros estamos hablando todo el tiempo con él en el día. Y hay diferentes tipos de oraciones. Hay oraciones que son para interceder por otros, hay otras oraciones que son para pedir por nosotros mismos. Eh, Hay muchos tipos de oraciones. Hay oraciones en silencio, solos nosotros, hay otras en grupo, en fin, ese es un tema que podemos dar un estudio completo sobre eso o aprender mucho sobre eso también. Pero lo importante es que ellos lo hacían en grupo y oraban en grupo también, además de orar cada uno independientemente. Ok, y vamos a hacer la última diapositiva que tengo aquí y con esto termino. Dice en el verso 23, en el verso 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Ya esto se volvió, fue como una gran familia en esa época. Ya todos, nadie era egoísta, nadie decía esto es mío, sino que todos estaban dispuestos a vender sus bienes y a compartir con todos. Esto es pues el ideal, esto debería ser el ideal de una comunidad, que sería una familia gigante donde nada pase, y esa es la promesa de Dios para nosotros. Vamos a vivir en una familia gigante y todos vamos a tener todo lo que necesitamos. Dice en el verso 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, es decir, comiendo todos juntos en los hogares, comían juntos con alegría, dice aquí, y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, porque pues siempre estaban ayudando a todo el pueblo, ¿sí? Entonces todo el pueblo decía, mira qué lindo, estas personas siempre están de buen humor, felices, siempre están sirviendo, entonces eso pues hacía que más personas se unieran a ellos. Por eso dice, y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Yo me imagino que en medio de todo lo que iba a venir para estas personas, las persecuciones y todo, porque el enemigo no se iba a quedar tan tranquilo, tan quieto, de todas maneras había una sana alegría, un ambiente de amor especial, la certeza de que Dios estaba con ellos y el cambio que había operado el Espíritu en sus vidas, que les daba esta seguridad de una vida eterna, de un perdón, de algo que ellos no merecían, pero que ellos ya podían, digamos que oler el cielo con todo esto que estaban viviendo. Yo me imagino que fue muy hermoso y no me imagino que eso pueda suceder en esta época cuando estamos tan aferrados a tantas cosas, pero yo sería feliz si tuviésemos este tipo de vida hoy en día. Ah, Sé que lo vamos a tener en el cielo y no sé si Dios quiere hacernos pasar por estos momentos. Eh, es una cosa que Dios nos irá mostrando poco a poco, pero yo los invito a que pensemos sobre este ideal de lo que es realmente una comunidad que ama a Dios y que ama al prójimo. Bueno, creo que ya terminé el tema del Pentecostés. Si queda algo pendiente, ya les diré la próxima semana si aparece algo que no haya mencionado. Pero por ahora ese es el plan, pasar a la siguiente convocación, que como les digo va a ser la del día de las trompetas, llamada el Día de la Proclamación. Es todo por hoy y les deseo que tengan una semana muy bendecida
y que sigan escudriñando la palabra, aprendiendo todos los días más de ella y sintiendo este deseo de unirse con ese ser que dio todo para salvarnos, que dio su vida, pero que también padeció como nadie ha padecido, solamente para que todos seamos salvos. Dios los acompañe y les dé una semana muy bendecida.